Bueno, vamos a continuar con el programa y en este momento vamos a presentar la experiencia clínica en oncología médica con 2 casos de pacientes con cáncer de mama metastásico hormonosensible. Para ello, tenemos como invitados especiales al doctor Gerardo Rodríguez Abrahán. Él es médico oncólogo y radiooncólogo que trabaja actualmente en Monterrey. Doctor, le pido si pasa, por favor. Y tenemos además a la doctora Janine Chavarri-Guerra. Ella es oncólogo médico adscrito al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Y bueno, ambos nos presentarán un par de casos clínicos. Les vamos a pedir su participación activa para hacer más atractivo esta sesión. Y no, sí, Janine, pásate, por favor. Sí. Y bueno, nada más les comento que al término de la sesión nos vamos a pasar al otro salón donde fueron las comidas para tener el simposium final. Pues muchas gracias, buenos días. Agradezco al comité organizador esta invitación. Y bueno, a lo mejor los demás están haciendo el check-out o entrándole a las quesadillitas, ¿verdad? Pero es muy valioso y muy importante que participemos todos en estas decisiones de tratamiento que entrañan las 3 disciplinas. La neoadyuvancia como tal en pacientes con cáncer de mama, pues es una práctica que tiene desde el inicio de los tiempos, pienso yo, allá de finales de 1800, porque pues prácticamente era lo único que se había como tratamiento sistémico, la hormonoterapia. Y tal vez haciendo remembranza desde entonces vemos los resultados de la terapia neoadyuvante en cáncer de mama y a través del tiempo hemos avanzado en el conocimiento como hasta ahora de las grandes informaciones que nos dan tan complejas de saber a quién le toca la mejor combinación de tratamiento, ¿verdad? Entonces, en este caso clínico que es uno del día a día, pues quise representarles lo que vivimos cotidianamente y… ¿Cuál es? De los botoncitos, esto es mágico, pero ¿cuál es? Perfecto, gracias. Quise presentarles lo que vivimos día a día en la situación cotidiana y en la reflexión acerca de también no nada más el hecho de la medicina como tal, sino también de la importante relación médico-paciente que tenemos que tener, de evaluar el contexto global de nuestras pacientes, de sus situaciones particulares, y esto me pareció muy representativo. Esta es la historia de una mujer de 55 años de edad que llega con nosotros y pues tenía estos antecedentes, ya estaba en estado posmenopáusico desde los 49 años de edad, y traía esta condición que definitivamente fue determinante para muchas cosas. En el norte del país y en especial en Monterrey, la tasa de obesidad y de obesidad mórbida está siendo una situación prevalente y nos hace con esto un reto terapéutico y de todos los campos que realmente entrañan con más necesidad la participación de todos en conjunto. Ella pesa 189 kilos y mide solamente 1,54. Ya tiene 25 años de evolución. De ese tipo de obesidad en donde se ha concentrado la mayor parte del tejido graso en caderas, no tanto centrípetas, sino en caderas. Entonces, también ahí la situación del conocimiento endocrinológico de la paciente es de puntualizarse, ¿verdad? Tuvo 3 hijos. Y tiene una hermana con cáncer de mama diagnosticada 4 años antes de la presentación del cáncer de esta paciente. Entonces ella fue inmediatamente a tratarse, porque bueno, ya tenía cierta historia de mastopatía fibroquística en donde no le habían hecho, había unas biopsias previas, pero siempre habían resultado inespecíficas o no malignas. Y entonces, para mayo del 2014, el año pasado, ella se tocó un nodulito en la mama derecha. Como ya tenía su situación de estarse cuidando con el antecedente de su hermana, pues estaba acuciosa ahí a sus exámenes radiológicos. Le hicieron en ese entonces una biopsia por TrueCut de 2 nódulos sospechosos que reportaba la mamografía. Tomaron 5 cilindros y de la lesión 1 y de la lesión 2 cilindros y ellos fueron positivos para un adenocarcinoma ductal
grado 1, bien diferenciado. La otra lesión fue adenosis esclerosante. La imagen representativa de la lesión, el ultrasonido pues también parecía bastante representativo. Y entonces fue con el médico que atendió a su hermana 4 años atrás, un cirujano de Monterrey, y se topó con la situación de que, pues al verla, el cirujano le dijo, pues ¿cómo te voy a operar? Y si, porque además te tengo que operar, como la opción más valedera, pues no estaba tan grande el tumor, obviamente, y la axila era clínicamente negativa, y entonces le dijo, pero ¿cómo te voy a subir a la mesa, verdad? Y el anestesiólogo y toda esa complicación tan grande, yo digo prejuiciada, porque cuando yo la vi, la verdad es que pensé en la misma situación que se está presentando con mucha frecuencia con los cirujanos en Monterrey, los cirujanos bariatras, porque no nada más de lo que se está haciendo en Monterrey, sino que vienen mucho de Estados Unidos. Ese tipo de mercado de actividad médica está muy explotado hoy por hoy. Entonces se enfrentan a estos casos sin más, porque los americanos pues podrán venir con ese peso, pero también vienen con unas tallas muy grandes, y entonces el reto el anestesiólogo, el cardiólogo, de todo, pues pero lo hacen con mucha frecuencia. Entonces digo yo, pues no es tan difícil, al fin y al cabo, operarla, ¿verdad? Claro que la mesa y todo, pero ya hay con qué, ¿verdad? Bueno, total que ella se quedó muy impactada por eso, porque se molestó mucho con el cirujano ante la situación de que le dijo, como que yo me lavo las manos y si tú te quieres operar, el que se lleva se aguanta, en lugar de darle un apoyo, ¿verdad? Es una situación muy, muy importante. Entonces ella optó, con ese enojo, a irse a unas terapias alternativas y se topó con una persona que le dijo, yo te voy a curar el cáncer, vamos poniéndote unos imanes. Y entonces le ponía imanes. Y cada mes le hacía estudios de corroboración de la respuesta en departamentos de ultrasonido diferentes de la ciudad. Yo le pregunté, ¿de pura casualidad fue con el mismo médico, con el mismo radiólogo? Y me dijo que no. Y en las imágenes, que sí las vimos, aparentemente disminuía o se modificaba la evolución de la lesión. Pero pues, así como cualquier lluvia, ¿no? Es más o menos. Entonces ella se quedó con eso. Claro que después de 5 meses, el tumor ya estaba más representativo y entonces buscó otras opciones. Hasta septiembre del 2014, cuando llegó con nosotros, y en octubre le hicimos los estudios de extensión y la revisamos. Seguía prácticamente en la misma situación, el tumor estaba pequeño con la axila negativa y lo demás estaba... no había enfermedad metastásica. Le hicimos la inmunohistoquímica. Desgraciadamente en esa situación no determinamos Ki-67, pero sí los receptores hormonales eran intensamente positivos, como podría corresponder a la mejor a una persona con tanta obesidad de tantos años. Y bueno, se palpaba la lesión en la mama derecha y la axila era negativa. Ella quería establecer sus cosas con el seguro de gastos médicos y la atención del seguro social y todo ese tipo de cosas. Entonces yo le propuse, vamos a utilizar hormonoterapia. Se me hace lo menos inocuo, lo menos problemático para tu caso, porque además necesitábamos ayudarla para que, pues, como que superar esa situación del miedo y del enojo y le diéramos confianza, y empezamos la hormonoterapia. Anastrozol 1 miligramo al día, desde el 31 de octubre. Para el 15 de enero del 2015, ya con todas esas situaciones arregladas, y además que ella ya estuvo más tranquila, porque sí íbamos viendo que tenía respuesta. El tumor, de cómo se palpaba, empezó a desaparecer, como está muy definido las respuestas clínicas adecuadas tras la hormonoterapia. Y el 15 de enero se hizo la mastectomía radical modificada, con una respuesta patológica completa y 18 ganglios de disección axilar negativos. Entonces, pues a partir de esto pueden surgir una serie de reflexiones que me encantaría que compartiéramos todos, porque
Pues esta es una modalidad terapéutica que hoy por hoy a lo mejor tenemos en México un poco descuidada. Los oncólogos médicos podríamos decir que podemos abusar de las opciones de quimioterapia tal vez y perdemos el tino, porque este tipo de opciones terapéuticas son muy válidas para las mujeres posmenopáusicas cuando se consigue y tiene la paciente esos elementos. Desgraciadamente no tenemos tampoco la situación de ir más allá de lo que tradicionalmente se hace, de los porqués de prescribir una hormonoterapia neoadyuvante, que es en este tipo de pacientes con comorbilidades o las pacientes añosas que tienen otro tipo de complicaciones, sino la investigación de marcadores o subrogados de biomarcadores para saber exactamente lo que estábamos viendo con la doctora Luca en la mañana, ¿no? Saber cuáles son los casos en donde les va a ir mejor con qué medicamentos, ¿verdad? Esa situación en México la tenemos que iniciar. Entonces, esta es una pregunta que ponemos a su disposición. ¿Cuál de los elementos de juicio podrían ser más importantes para poder determinar el tratamiento neoadyuvante en esta paciente? Si pueden votar en sus dispositivos. Tenemos que la inmunistoquímica pues es uno de las situaciones que son indispensables hoy por hoy, y que con las charlas que hemos visto durante el transcurso de los días, el tamaño tumoral ya no necesariamente es un indicativo, no necesariamente, el estado ganglionar tampoco, y pues la relación de mama-tumor favorable para la conservación, muchas veces con nuestros amigos los cirujanos, se puede o no se puede, pero incluso hoy por hoy, por la situación de la sensibilidad que tiene la hormonoterapia sobre los receptores hormonales, vamos a tener un buen éxito, ¿verdad? Se pasó. La pregunta 2 versa sobre las indicaciones más importantes para el abordaje de la axila en la neoadyuvancia. También yo creo que este es uno de los sentires o de las situaciones de discusión más importantes con el cirujano a la hora de decidir. Tal vez si la axila está clínicamente positiva, ellos no duden en mandárnoslos o en optar por una opción de tratamiento antes de la operación, en el común denominador de los casos. Si la axila está negativa o clínicamente negativa, no dudan realmente en hacer los abordajes quirúrgicos iniciales, ¿verdad? Entonces, pero también hay mucho escrito hoy por hoy en el manejo de la axila. Doctor, perdón, pero sí. Hay un par de preguntas antes de ir al manejo de Sí, la axila. claro. Una de ellas es justamente cuál era el tamaño, bueno, la positividad de los receptores hormonales, sí, y el tamaño del tumor. Sí. Porque por lo que creo era un tumor de 2 centímetros que Sí. no estrictamente es un tumor localmente avanzado y axila negativa. Sí, era muy temprano, pero en el caso particular de la paciente fue por las situaciones de su sobrepeso y las comorbilidades, y también su situación socioeconómica, porque no tenía muy bien establecido con qué iba a hacer frente a irse al seguro social, le implicaba mucho tiempo de pérdida. Entonces eran más bien ese tipo de indicadores los que nos... ¿Y la positividad para receptores de estrógeno y progesterona? Ambos eran intensamente positivos. Okay. Sí, los dos eran intensamente, más del 80%. Por eso también me sentí más confiado en que podía resolverle las cosas mientras ella decidía y se iba avanzando en el tratamiento, ¿verdad? Entonces, pasando al tema de la axila, se me hizo valioso presentarla porque los cirujanos aquí sí. Adelante, doctor. Adelante, doctor Rodríguez Cuevas. Sí. ¿Cuál es el porcentaje? No simplemente que sean positivos los receptores. Muy importante lo que acaba de decir Ana Luz, que hay una relación lineal entre la respuesta del porcentaje de los receptores hormonales. Entonces es muy importante que nos informen cuál es el porcentaje de positividad y asimismo cuál es el tamaño al ultrasonido de la lesión original previo al inicio del tratamiento.
Sí, en este caso en concreto el porcentaje era arriba del 80%. No me acuerdo si estrógenos era 100 y progesterona era 80% o 90%. Y el tamaño de la lesión medido era de 2 centímetros. Clínico, pero ultrasonido. Radiológico, por mastografía y por ultrasonido también llegaron a la misma conclusión, doctor. En el momento que nosotros la medimos, cuando ella inició, también como que la lesión desde ese punto de vista se mantuvo estable, a pesar del no manejo en el transcurso del tiempo, pero eran 2 centímetros. Entonces, Doctor, sí. Perdón, aquí tenemos otro comentario. Sí. Con relación a la pregunta anterior, me llama mucho la atención que la mayoría de la audiencia contestó que escogen la neoadyuvancia de acuerdo a los receptores. Y si bien es importante, porque sabemos que de acuerdo al subtipo histológico hay mayor o menor respuesta al tratamiento, yo creo que lo más importante es la resecabilidad para tener una cirugía conservadora. No hay nada que nos diga que es mejor darle la quimioterapia antes o después, excepto para preservar la mama, justamente. Entonces, todos los demás factores sí son importantes y nos hacen decidir si una paciente requiere o no quimioterapia, pero cada vez estamos yéndonos hacia menos tratamiento. Entonces, en una paciente con un tumor pequeño, con receptores hormonales positivos y que puede entrar a cirugía conservadora, yo personalmente creo que es la mejor opción. Además, el tratamiento con hormonoterapia, como decía la doctora Claudia Arce, para ver respuestas se requiere de un tiempo más largo y bueno, se escoge principalmente, no es una terapia estándar todavía y se escoge principalmente pacientes con tumores más grandes. Esto en general ya se tiene muy documentado que al principio fue así. Al principio incluso fue el inicio de la hormonoterapia y más contextuada desde el 2000, hace más de 15 años, para darle tratamiento a aquellas personas que no se podían operar, aquellas mujeres añosas, con muchas comorbilidades. Y entonces vieron, en los primeros estudios, hay uno por ahí del 2000, el estudio Greta, que comparan el seguir con tamoxifeno, porque hacían con tamoxifeno, o el adicionar después cirugía, y cómo les iba mejor. Y obviamente vieron que al adicionar cirugía, el resultado en general era mejor en esas pacientes, pero no iban buscando necesariamente el que esos tumores grandes se hicieran pequeños. Pero en el estudio Greta lo que ellos evalúan es el impacto de la cirugía en las pacientes añosas o con comorbilidad, porque antes la tradición era simplemente darles hormonoterapia y hasta que murieran. Exactamente. Y inicialmente el estudio, el primer reporte no demostró beneficios en supervivencia ni nada, pero ahorita se acaba de publicar la actualización del estudio Greta y se ve claramente que las pacientes que se les hace cirugía tienen una menor tasa de recurrencias locales. Ajá. Pero finalmente ese estudio Greta no fue diseñado para evaluar la tasa de respuestas patológicas completas, sino para evaluar el impacto del control local en una paciente que recibe, que tiene comorbilidades y que recibe terapia endocrina. Sí, exactamente. Creo que son escenarios diferentes a lo que estamos platicando. Sí, pero me refiero a esto porque al inicio no nada más fue la indicación por disminuir el tamaño tumoral y hacerlos resecables, sino era la opción de tratamiento ante todo, ¿verdad? Para no dejarla sin tratamiento, y de ahí se fue evolucionando, porque hoy por hoy no nada más es la única indicación para hacerla resecable, sino todo este tipo de situaciones de investigación que también son muy importantes, de tener las biopsias previas y después evaluar a la hora de la cirugía cuál fue el impacto de la hormonoterapia en esas pacientes. O sea, se le puede sacar infinidad de beneficios a este tipo de... La doctora Armengol tiene una pregunta también. Más bien son, dos comentarios. Uno, pues estamos ante un caso de una paciente con obesidad mórbida, ¿no? Y es una obesidad extrema. Y que, como usted ya lo dice muy bien, ¿no? Ya en México hay el entrenamiento suficiente y la técnica para operarse a alguien resecable, ¿no? Entonces, en el concepto tiene problemas para operarse, ¿no? Un concepto, pues, social, ¿no? Y dice, le voy a dar hormonoterapia en lo que llega a la cirugía.
La paciente no va a ser más sana en 6 meses si quisiéramos darle hormonoterapia neoadyuvante, no, eso es lo que hay que decirlo. La probabilidad de respuesta patológica completa, como nos presenta, es baja, es raro, ¿no?, que haya hecho respuesta completa en la mama y en la axila, es posible, no digo que es raro, es infrecuente. Y el segundo comentario es, si ya se decidió dar tratamiento de hormonoterapia, bueno, obviamente sería por lo menos 6 meses, tal como comenta la doctora Chávarri, y el anastrozol en particular, aunque no hay estudios aleatorios que demuestren que es menos eficaz que los otros inhibidores, me refiero a letrozol y exemestano, en pacientes con obesidad mórbida parece una mala elección. Los estudios donde se demuestra que la inhibición de la aromatasa es menor en pacientes con obesidad. Entonces uno pensaría que si va a elegir en un tratamiento como es la mayor parte de la población en México, el 70%, ¿no?, pues uno elegiría letrozol o exemestano. Es un comentario, digamos, de tratamiento nada más. Sí, estoy de acuerdo con ello. Los estudios con letrozol y exemestano son más robustos que Arimidex. En este caso concreto, la paciente lo tenía más a la mano y eso fue lo que se escogió, ¿verdad? Pero fue realmente circunstancial. Sí. Perdón, yo tengo una última pregunta. Sí. O sea, finalmente la intención de hacer neoadyuvancia es tratar de preservar la mama, porque bueno, ya comentamos todos los demás, pero de entrada esta paciente tenía un tumor pequeño, y si se vio respuesta con la terapia endocrina, ¿por qué no plantear una cirugía conservadora? Exactamente, porque en ese tiempo pues estaba ya tratando de acceder a la cirugía con el menor costo posible, y al hacerlo en el Seguro Social pasaban un tiempo determinado que no teníamos control, y a la mera hora sí se logró la cirugía en el Seguro Social, pero se optó por la mastectomía como método de tratamiento. El por qué se eligió esta situación, también estaba consigo la decisión que después, para una cirugía conservadora, entrañaba obligadamente la radioterapia. Y la radioterapia también era otro tema de controversia desde el punto de vista de que las máquinas en el Seguro Social están muy saturadas y el peso de la paciente no les iba a ser nada fácil también enfrentar la situación, porque para las mesas de radioterapia sí tenemos cierta restricción en el peso final de los pacientes para la hora del tratamiento. Por eso el cirujano pues también optó, vamos a hacer la mastectomía radical. Esos fueron los porqués. En la siguiente cuestión, sí, como decía la doctora, el porcentaje de respuestas clínicas completas después de neoadyuvancia con hormonoterapia, pues si pueden emitir su respuesta. Sí, doctor Rodríguez. Realmente es menor del 10%. Habitualmente el tiempo de respuesta en hormonoterapia neoadyuvante es mucho más prolongado que con quimioterapia. Sí. De hecho, se recomienda por lo menos 6 meses de tratamiento de neoadyuvancia. Sí. Aquí llama la atención que fueron 2 meses y medio de tratamiento, noviembre, diciembre y el 15 de enero que la operaron, y que haya habido una respuesta completa. Llama mucho la atención, al grado de que me preguntaría, ¿fueron los imanes o fue la hormonoterapia? Sí. Realmente, ¿verdad? Porque es verdaderamente sorpresivo que con un lapso tan corto de tratamiento hormonal haya habido una desaparición total de la enfermedad. Yo creo que deja muchas dudas, ¿verdad? El por qué inclusive un tumor de 2 centímetros en una mama que debe de haber sido voluminosa pudo haberse operado hasta con anestesia local, una tumorectomía. Entonces el manejo ha sido muy irregular, en parte por las condiciones de la paciente, pero insisto, aquí en este caso adjudicar solo a 2,5 meses de hormonoterapia una respuesta completa deja mucho que desear. Sí, yo estoy de acuerdo con usted, doctor. Precisamente el caso era para crear controversia, porque a la hora que llegó con nosotros, también con las biopsias
2 biopsias en un tumor de 2 centímetros, dije yo, qué puntería tuvieron estos, porque igual se hubieran ido, ¿verdad? Se hubiera desaparecido el tumor ahí, pero así llegó. Esa fue la situación con la que, por lo menos sí sabíamos que había cáncer de mama. Y después, y además con esa biopsia se corroboraron los receptores hormonales y se empezó el tratamiento. La situación de los 3 meses y por qué no fue más, porque ella afortunadamente alcanzó la situación de la fecha en la cirugía y ya no la quisimos mover, esa fecha porque ya estaba programada y ella decidimos hacer la cirugía, pues ya estaba subida en el barco, ¿para qué la bajas? Porque después le van a seguir dando la vuelta, ese era el tenor. Y bueno, pues la respuesta ahí se documentó, no se encontró más enfermedad y se corroboró lo de la axila. Sí. Un comentario. Me llama la atención que el 50% de la audiencia dice que en relación a la respuesta patológica completa, el 50% opina que está entre 20 y 60% de acuerdo al número 2 y 3. Pues nada más recordar que con trabajos eso logramos con la quimioterapia. Exactamente. Pero es clínica, Efraín. Sí. La pregunta es clínica, no patológica. Pues incluso clínicas, si nos vamos también en la clínica, pensando en 2 meses de hormonoterapia, con trabajo lo alcanzamos con la quimioterapia también, digo, como observación, porque con hormonoterapia en un tiempo tan corto no esperamos que ocurra eso. Pero sí puede, pues. Sí, aquí en neoadjuvancia sí es muy diferente y está muy bien connotado la calificación de la respuesta clínica y la patológica. Sí, definitivamente la patológica completa es muchísimo más baja, ¿verdad? Pero en este caso fue clínica. Porque al fin y al cabo eso es cómo se decide después, ¿verdad? Me pasa la siguiente, por favor. Y bueno, para no tardarnos tanto, la situación después de las indicaciones de radioterapia postoperatoria. Me pareció también valioso no dejar de tocar este tema, porque bueno, si bien ella tuvo la respuesta patológica completa, hay veces que se hace resecable, pero hay residual, como generalmente son los casos más frecuentes. ¿Qué se hace? ¿Cuáles serían las indicaciones de radioterapia postoperatoria si en el supuesto hubiera sucedido esta situación, ¿verdad? Si pueden, sí. Sí. Ponle que sí le tocara, sí. ¿Okay? Por cosas quirúrgicas y patológicas. El problema de los 189 kilos es para llorar. Esta semana tuve un caso no tan pesado como el tuyo, más distribuido, pero igual. No sé si ustedes tengan experiencia, pero los tomógrafos no aguantan hasta 125 kilos. No. Okay, la resonancia creo que 145 las mesas. Los aceleradores tampoco alcanzan a aguantar estos pesos. No. Si un día tienen, porque eso ya me pasó, hay que ir al zoológico. El zoológico aquí en Guadalajara tiene un resonador muy grande. Entonces le hace resonancia magnética y planeas con resonancia magnética. ¿Qué cosa? Porque con tomografía no cabe en el hoyo, no aguanta la mesa. Entonces, qué suerte tuviste que no va a requerir porque no lo sí, hubiera sido un tema, sí. Por las mesas, no por la máquina. Sí, doctora Cervantes. ¿Sí? No, sí. Sí. Por eso hicimos lo de la cirugía radical, o sea, en eso se pensó en el después. Y también pues la gran agenda que tienen los cirujanos por eso también fue el tiempo del. Sí, en este caso no. No sé si eso es todo. Entonces, ¿podemos pasar al siguiente caso, doctora Chavarri? Doctor, le agradezco, puede pasar.